Cuando hablamos de funciones, podemos hablar de dependencia lineal e independencia lineal. Esto es un concepto muy, muy arraigado al álgebra lineal, lo que viene siendo la dependencia e independencia lineal. Entonces vamos a ver un poco la versión de la independencia lineal en álgebra lineal y ver que es muy similar a lo que tenemos acá para funciones. Cuando hablamos de vectores linealmente independientes en álgebra lineal, son de esta forma. Entonces, sean B1, B2 hasta Bn, voy a escribirlo así, vectores de un espacio vectorial, de un espacio vectorial V. Vectores de un espacio vectorial V. Se dice que este conjunto de vectores es, entonces vamos a poner acá dos puntos. Primero, linealmente independiente si la siguiente combinación lineal igualada a cero, vamos a poner una constante C1 por el vector B1, voy a poner aquí, más C2 por el vector B2, y así sucesivamente hasta llegar a Cn por el vector Bn, todo esto igualado a cero. Esto es una combinación lineal igualada a cero. Entonces la pregunta es, o bueno, ¿cuándo es linealmente independiente? Es linealmente independiente si esta ecuación cuenta solamente con la solución trivial. Cuenta solamente con la solución trivial. ¿Cuál es esa solución trivial? Esa solución trivial es que cada una de las constantes sean todas las mismas y todas sean iguales a cero. Claro, si cada una de estas constantes es cero, entonces cuando yo multiplique cero por un vector me va a dar el vector cero y así sumo n veces el vector cero y esto me va a dar el vector cero. A ver, este cero que está a la derecha es un cero vector. Voy a ponerlo así. Es un cero vectorial. Es el cero del espacio vectorial. Entonces, si esa combinación lineal solamente admite la solución trivial, que es cuando todas las constantes son cero, estamos ante un conjunto que es linealmente independiente. 2 será linealmente dependiente si ocurre lo siguiente. Esta combinación lineal C1B1 más C2B2, etcétera, hasta CNBN igual también otra vez a cero, admite soluciones no triviales. Admite soluciones no triviales. Es decir, que algunas de las constantes deben ser diferentes de cero. Puede ser que algunas de ellas sean cero. Cuando se dice que son soluciones no triviales, no quiere decir que todas las constantes sean diferentes de cero. ¿Vale? Entonces, para poner esto en comparación, vamos a ver qué pasa con las funciones.
Entonces veamos la definición. Ahora tengo un conjunto de funciones que van a ser nuestros vectores en el espacio vectorial del conjunto de las funciones que podríamos definirlas en un intervalo, ¿no? Funciones continuas e incluso diferenciables en un intervalo, pero voy a tomar simplemente un conjunto de funciones posiblemente continuas sobre el intervalo, ¿bien? Decimos que el conjunto de funciones es linealmente independiente sobre un intervalo si básicamente existen constantes diferentes, perdón, si es linealmente dependiente, si existen constantes diferentes de cero, ojo, no quiere decir que todas sean diferentes de cero. Bueno, por aquí hay un error, esto debe ser C sub 2, esto C sub 3. Si existen constantes diferentes de cero, de modo que se satisface esta ecuación. Bien, ¿qué tenemos acá? Básicamente lo que teníamos en el tablero, C1B1 más C2B2, etcétera, hasta CNBN. Solamente que acá los vectores son funciones. Y esto debe ser igual a cero, ojo, debe ser igual a cero para toda X en el intervalo, toda X en el intervalo. Un ejemplo de un conjunto linealmente dependiente de funciones. Veamos, por ejemplo, estas funciones. Seno de X, coseno de X. Bueno, vamos a poner así. Seno cuadrado de X, coseno cuadrado de X y 1. Si yo pongo estas tres funciones, entonces claramente existen constantes de modo que C1, seno cuadrado de X más C2, coseno cuadrado de X más C3, que sería C3 por 1, es igual a 0 todo el tiempo. ¿Qué constantes serían esos? Esas. C1 será igual a C2, serán igual a 1 y C3 es igual a menos 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 y si C3 vale menos 1, esto siempre da 0. ¿Vale? Da 0 para todo valor de X. Todo valor de X. No hay que confundir esto, por ejemplo, con lo siguiente. Si, por ejemplo, uno tiene algo como las funciones X, bueno, vamos a poner acá 1, X y X al cuadrado. Entonces, claro, nosotros tenemos C1 multiplicado por 1 más C2 multiplicado por X más C3 multiplicado por X cuadrado. Y si igualamos esto a 0, claro que hay unas soluciones no triviales. Por ejemplo, si nosotros decimos que C1 vale 0, C2 es igual a C3 igual a 1, pero digo que X vale 0, se cumple la igualdad. Pero ¿qué pasa? Que esto no sería un conjunto linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque no depende de las constantes el hecho de que esto de 0, está dependiendo del valor que le asigna X. ¿Vale? Entonces, con respecto a la dependencia lineal, eso debe de depender es de las constantes, debe funcionar solamente con las constantes. No es que yo voy a decir, esta constante vale tanto, y acomodar para que en algún momento me dé 0. Si yo hago eso, sí puede ser que en algún momento me dé 0, pero es que esto no es 0 todo el tiempo. Si yo hago que X sea diferente de 0 con estas constantes que están acá, entonces toda la función que queda a la izquierda va a ser diferente de 0. Bien. Por otro lado, si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente, se dice que es linealmente independiente. Esto a veces queda un poco ambiguo cuando no se define directamente la independencia lineal. Ser linealmente dependiente quiere decir que existen constantes que hacen que esto sea 0 todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación tiene soluciones no triviales para toda x en un intervalo. Es decir, existen algunas constantes que hacen que esto sea 0 para todo x en un intervalo. ¿Qué quiere decir que no sea linealmente dependiente? Quiere decir que no existen constantes, ¿cierto? De manera que esto se hace 0 para ningún x en el intervalo. ¿Bien? Básicamente tiene que ser diferente de 0 esto para valores
de x en el intervalo. Que más o menos es un poco lo que estábamos diciendo acá. Si no existen constantes diferentes de 0 que hagan que esto se haga 0, ¿cierto? Para toda x en el intervalo, ¿qué quiere decir? Si no existen ninguna que sea diferente de 0, siempre existe una solución que es la trivial, y es que todas las constantes son 0. Por lo tanto, la única solución es que las constantes todas deban ser 0. Eso es lo que quiere decir que sea linealmente independiente, que la única solución a esa ecuación es que todas las constantes sean 0, ¿vale? ¿Qué es lo que habíamos dicho acá? Si la única solución a esto es que todas las constantes sean 0, entonces estamos con un conjunto LI, linealmente independiente. Pero si esta ecuación admite soluciones no triviales, es decir, admite soluciones donde no todas las constantes son 0, entonces estamos con un conjunto LD linealmente dependiente. Veamos algún par de ejemplos acá en el texto. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos un conjunto de 4 funciones. La función coseno cuadrado, la función seno cuadrado, la función secante cuadrado y la función tangente al cuadrado. Más o menos si nosotros pensamos en algunas identidades, por ejemplo, yo voy a hacer la combinación, voy a escribirla acá, C1 coseno cuadrado de x más C2 seno cuadrado de x más C3 secante al cuadrado de x más C4 tangente al cuadrado de x, yo puedo encontrar unas constantes que hagan que todo esto se haga 0 sin que las constantes sean todas 0. A ver, por ejemplo, si yo hago que C1 sea igual a C2 y ambas sean 1, me quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado, lo cual es 1. Aquí llevo un 1. Por otro lado, por ejemplo, la secante al cuadrado, si yo a la secante al cuadrado le resto la tangente al cuadrado, me da 1. ¿Por qué? Porque 1 más la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x. ¿Verdad? Es la trigonométrica de la tangente y la secante. Es decir, que a la secante al cuadrado, si yo a la secante al cuadrado le resto la tangente al cuadrado, me va a dar 1. O de otra forma, si yo a la tangente al cuadrado le resto la secante al cuadrado, me va a dar menos 1. De esta manera, voy a decir que C4 vale 1 y que C3 vale menos 1. De esta forma, todo lo que sería C3 secante cuadrado más C4 tangente cuadrado va a dar menos 1 y la primera parte todo está dando 1 todo el tiempo y queda menos 1 más 1, 0 todo el tiempo. Más o menos esto es lo que tal vez dicen acá. Acá están estas constantes. Como estoy encontrando constantes, de modo que esa combinación lineal igualada a 0 se satisface para cualquier valor de x, y esas constantes son diferentes de 0 al menos algunas, en este caso todas, pero no es necesario que sean todas diferentes de 0, entonces lo que estoy encontrando es que el conjunto es linealmente dependiente. Son funciones linealmente dependientes. ¿Vale? Bien. A ver. ¿Cómo ingresa esas funciones en una matriz? ¿Dónde vio la matriz? Pues uno en álgebra 2, profe, ve esas combinaciones lineales, pero se resuelven con matrices. Vale. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Eso se conoce como el Grosquiano. Eso se conoce como el Grosquiano. Profe, pero ahí no entiendo como qué método utilizaron para encontrar las constantes. O yo creo que solo Simplemente las dieron y ya. mirando, simplemente eso, tanteando, mirando cómo son la combinación lineal y pensando
¿En qué constantes pueden hacer que eso se haga cero? Acá en el momento no se está usando ningún método como tal para hallar esas constantes. Simplemente conociendo las propiedades y al tanteo. Bueno, un poco al tanteo, pero es más conociendo las propiedades. Bueno, por ahora no se preocupen cómo hallar esas constantes. Estamos viendo que estas constantes puede que se vean un poco difíciles de hallar en algunos casos, pero a ver, miremos. Por ejemplo, acá tenemos otras funciones. Tenemos raíz de x más 5, raíz de x más 5x, x menos 1 y x cuadrado. Dice que son linealmente dependientes sobre este intervalo. Dice que dado que la segunda función f2 se puede escribir como una combinación de las primeras tres. Lo que sería, bueno, de hecho yo creo que se puede escribir de pronto ni siquiera, bueno, F4 la verdad es que sí sobraba, ¿no? F4 no aparecía, por eso le pusieron acá un 0. Pero sí, acá observen es un poco al tanteo. Y básicamente lo que están diciendo acá es, como puedo escribir una de ellas en términos de las otras, esto es un conjunto linealmente dependiente. Es un resultado que también se veía en álgebra lineal. Pero acá no vamos a usar esta estrategia de hallar esas constantes. No vamos a ponernos a hallar constantes para ver si es LI o SLD, porque la verdad esto es un poco subjetivo y puede ser que podamos hallar esas constantes o no lo veamos muy claro. ¿Cómo entonces saber si un conjunto es LI o SLD? Antes de eso necesitamos definir lo que es el Gaussiano. El Gaussiano es un determinante. Entonces tenemos lo siguiente. Supongamos que este conjunto de funciones tienen n-1 derivadas, es decir, cada una de estas funciones tiene n-1 derivadas. Vamos a calcular este determinante que se conoce como el Gaussiano de estas funciones. ¿Y cómo se calcula el Gaussiano? Mucha atención. En la primera línea vamos a escribir las funciones, las n funciones, f1, f2 hasta fn. En la segunda línea vamos a derivar cada una de esas funciones. Entonces f1', f2', fn'. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta la n-1 derivada. Básicamente, cuando llego a la n-1 derivada, estoy encontrando que completo una matriz cuadrada. Voy a completar una matriz n por n. Y recordemos que el determinante solo se define para matrices cuadradas. Una vez tenemos esto, estas barras que están a la parte externa, acotando la matriz, son la indicación del determinante. Es decir, lo que hay que hacer es calcular el determinante de esa matriz de funciones. ¿Vale? Profe, y si la función es, digamos, e a la x, ¿cómo se hace para derivar n a la menos 1 veces? Pues se deriva. Si es e a la x, la derivada de e a la x, ¿quién es? E a la x. Y la siguiente derivada, ¿quién es? E a la x. ¿Y así? ¿Y cómo uno sabe que es el límite? Que uno tiene que llegar hasta... Como le digo, si acá tenemos que hay n funciones, acá tengo que completar n filas para que la matriz tiene que ser cuadrada. Por ejemplo, si yo tengo las funciones, el Gaussiano, qué sé yo, las funciones 1, x y e a la x, entonces, ¿quién es este Gaussiano? Primera fila, pongo las funciones. Segunda fila, las derivadas. Derivada de 1, 0, acá 1 y e a la x. Tercera fila, las derivadas de la fila anterior. 0, 0 y e a la x. Y acá me detengo, ¿por qué? Porque ahora ya la matriz es cuadrada. Ya tengo 3 columnas y tengo 3 filas. Ahí me detengo. Y ahora lo que calculo es el determinante. En este caso el determinante de todo esto es e a la x. El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal. Si lo recuerdan de álgebra lineal. Bien. Bueno, ahora, ahorita vamos a hacer más ejercicios de Gaussiano. Quiero que veamos este teorema.
Este siguiente teorema establece lo siguiente. Digamos que y1 hasta yn son n soluciones de una ecuación diferencial homogénea. Como vimos en el teorema de superposición de soluciones de ecuaciones homogéneas, de solución a ecuaciones homogéneas, una ecuación homogénea puede admitir diversas o múltiples soluciones y la suma de esas soluciones será también una nueva solución, la resta también, y en general cualquier combinación lineal de soluciones es una solución. Pero ahora, la pregunta es, si tengo n soluciones a una ecuación homogénea de enésimo orden sobre un intervalo, entonces, ¿cómo decidir si esas funciones, esto realmente se aplica al criterio para funciones en general, no necesitan ser soluciones de una ecuación homogénea, simplemente para funciones en general? Resulta que el conjunto de funciones será linealmente independiente sobre el intervalo si y solamente si el gaussiano es diferente de 0 para toda x en el intervalo. Bien, es decir, que lo que antes teníamos que resolver buscando constantes y mirando si existían esas constantes y quiénes eran, pues ahora se traduce en calcular un gaussiano. Si ese gaussiano es diferente de 0 para todo x en el intervalo, entonces podemos decir que el conjunto de funciones es un conjunto de funciones linealmente independiente. Y resulta que si no es linealmente independiente, resultará ser linealmente dependiente. Bien, vamos a hacer ejercicios. Ahorita seguimos acá entonces de este teorema 313. Vamos a hacer algunos ejercicios para calcular algunos gaussianos. Acá está. Problemas del 15 al 22. Determine si el conjunto de funciones dado es linealmente independiente o linealmente dependiente sobre el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, a ver, vamos a empezar con el primer problema, problema 15. Quiero que calculen el gaussiano de este conjunto de funciones. Y miremos si ese gaussiano es diferente de 0 en el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, veamos. A ver, yo hago el primero, ustedes hacen el siguiente. Ejercicio 15, tenemos el conjunto de funciones f1 de x es x, f2 es x al cuadrado y f3 es 4x menos 3x cuadrado. f3 es 4x menos 3x cuadrado. Lo vamos a hacer por el gaussiano, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el gaussiano de estas funciones? X al cuadrado y 4x menos 3x al cuadrado. ¿Cuál será el gaussiano? Entonces, veamos. La primera línea, acá tenemos x cuadrado y 4x menos 3x al cuadrado. Esta será la primera fila. La segunda fila, ¿quién es? Derivada de x es 1. Derivada de x al cuadrado es 2x. Derivada de 4x es 4. Y derivada de 3x cuadrado es 6x. Tercera línea, tercera fila, sigo derivando. La derivada de 1 es 0. La derivada de 2x es 2. Y la derivada de 4 menos 6x será menos 6. Hasta acá me detengo porque ya la matriz queda de un tamaño 3 por 3. Inicialmente entonces estoy arrancando con 3 en la primera fila, es decir, estoy formando 3 columnas y debo hacer las derivadas hasta completar la tercera fila. Y ahora vamos a calcular este determinante. Entonces, determinante, vamos a hacer, bueno, pregunto yo.
¿Cómo calculan ustedes determinantes? Ampliando filas. ¿Vale? Ampliando filas. Por cofactores o también por operaciones, las operaciones principales, las tres. Bueno, acá podríamos ampliar filas en la, o sea, les pregunto porque hay personas que lo que hacen es que estas dos primeras filas las duplican y las ponen acá abajo, ¿sí? Y calculan el determinante usando sarros. Hay personas que duplican las primeras dos columnas, las ponen acá a la derecha y calculan el determinante usando sarros, ¿vale? Entonces, pregunto para ver de pronto que no estar haciendo algo que no no recuerden o que no sepan. Voy a ampliar las primeras dos columnas, entonces acá x1, 0, x cuadrado, 2x2, y entonces voy a escoger los primeros productos. Estos primeros tres productos serán los tres productos descendiendo. Acá este producto, este otro producto y este otro producto. Los resultados de esos productos van a ser positivos. Entonces, a ver, el primer producto, voy a hacer esta línea un poco más tenue. Vale, se borraría todo. Bueno, dejémoslo así. El primer producto, ¿cómo queda? Tenemos x por 2x por menos 6. Es decir, esto será menos 12x al cuadrado. El siguiente producto es 0, ¿cierto? Hay un 0 acá en esta parte. Y el siguiente producto, este que queda aquí, tenemos 2 por 1, 2 por este polinomio, quedaría 2 por el polinomio, sería 8x menos 6x al cuadrado. Ahora, voy a hacer los productos secundarios, estos que van en estas diagonales que van subiendo. Entonces acá tengo un producto, acá tengo otro producto y acá tengo otro producto. A esto les voy a cambiar el signo. El primero da 0, vale, voy a escribir menos 0 para que quede allí resaltado eso, que le estoy cambiando el signo. Lo siguiente sería 2 por x, sería 2x por este polinomio, quedaría 2x por 4, quedaría 8x, pero voy cambiando el signo, menos 8x. Y tengo 2x por menos 6x, queda menos 12x cuadrado. Cambio el signo y queda más 12x cuadrado. Hago el último producto que sería menos 6x cuadrado. Entonces escribo más 6x al cuadrado. Y ahora pues agrupo todo esto. Tengo por acá menos 12x cuadrado más 12x cuadrado, 0. Tengo, bueno, 0 y 0. Tengo 8x menos 8x, 0. Y tengo menos 6x cuadrado más 6x cuadrado, 0. Es decir, todo ese grosquiano me está dando 0. Conclusión, como me está dando 0, siempre me está dando 0 acá, todo el tiempo en el intervalo de menos infinito a infinito, siempre es 0 de hecho. ¿Qué puedo concluir? Conclusión, las funciones son linealmente dependientes sobre el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Bien? Ahora, quiero que hagan ustedes otro ejercicio. A ver, quiero que hagan el ejercicio número 19. Entonces las funciones son x, x menos 1 y x más 3. Básicamente lo que se pide en el ejercicio 19 será calcular el grosquiano de x, x menos 1, x más 3. A ver, creo que eran estas funciones. Vamos a ver si son estas. X, x menos 1 y x más 3. Listo. Quiero que calculen este grosquiano y que me digan cuánto da. A ver, calcúlenlo y ya lo revisamos. Profe, a 0.
¿Ya lo calcularon? Sí, señor. A ver, ¿por qué da cero? Porque la última fila es cero si se hace por cofactores. Eso. Da cero. De hecho, hay un teorema en álgebra lineal que dice que si una fila o columnas es completamente de ceros, el determinante es cero, ¿no? Entonces, si uno tiene acá las funciones x, x menos 1 y x más 3, las derivadas serán 1, 1, 1. Y las siguientes derivadas son 0, 0, 0. Por lo tanto, todo este determinante va a ser 0. Y así ese conjunto de funciones es un conjunto de funciones linealmente dependiente. Vale, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, trabajen con problema 18. Coseno de 2x, 1 y coseno cuadrado de x. Problema 18, el grosquiano de el coseno de 2x, 1 y el coseno cuadrado de x. Calculen ese grosquiano y ya revisamos.
¿Listo, muchachos? ¿Qué les dio? 0. ¿Todo les dio 0? Vale, vamos a mirar. A ver. Acá en este ejercicio habrá que utilizar en algún momento identidades trigonométricas. Tenemos coseno de 2x, 1 y coseno cuadrado de x. Derivadas. Derivada de coseno de 2x es menos el seno de 2x por 2. Voy a escribirlo así de una vez. Menos 2 seno de 2x. Derivada de 1, 0. Y segunda derivada de 1 también va a ser 0. Derivada de coseno cuadrado va a ser 2 veces el coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno. ¿Vale? La derivada de menos 2 seno de 2x va a ser menos 4 coseno de 2x. Y la verdad es que dos veces seno por coseno es igual a ¿qué, muchachos? Acá podríamos derivarlo como un producto, sí. Pero si usamos una identidad aquí, antes de derivar, podría ser incluso mejor. Porque todo esto es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? 2 veces seno por coseno. ¿A qué es igual? El seno doble del ángulo. Entonces queda menos seno de 2x, ¿cierto? Es el seno del ángulo doble. Y la derivada de esto pues será menos 2 coseno de 2x. Así, ¿vale? Entonces ahora calculamos el determinante. Calculando el determinante, el primer producto va a ser 0. El siguiente producto va a ser más 8 coseno de, bueno, de hecho, reemplazándolo de una vez por el seno del ángulo doble, quedaría entonces simplemente más 4 seno del ángulo doble por el coseno del ángulo doble, ¿cierto? El siguiente producto va a ser 0, voy a escribir más 0, y ahora los que restan. El primer producto de los que restan es 0, el segundo producto de los que restan va a ser 0, y el tercer producto va a quedar menos el seno del ángulo doble por el coseno del ángulo doble por 4. ¿Sí? Vamos a poner esta constante acá al inicio. Entonces acá menos 4. Y bueno, se hacen estas cuentas. Y ya sea que no hubiésemos utilizado las identidades antes, sino de una vez en el resultado, al usarlas, pues hubiéramos encontrado que todo esto daba 0. Entonces otra vez da 0 y otra vez esto es linealmente dependiente. ¿Será que siempre da 0 y siempre es de esa forma? Entonces veamos, por ejemplo, otro ejercicio de acá. A ver, el 17 es el linealmente dependiente. El 22 también. Parece que hay puros linealmente dependientes. Entonces quiero que calculen ustedes este otro Gaussiano. Gaussiano de las funciones siguientes. Vamos a poner acá x, x al cuadrado y x al cubo. Calculen este Gaussiano y me dicen cuánto les da.
2x al cubo todo el resultado. Vamos a ver. Tenemos acá entonces x1, 0, x al cuadrado, 2x, 2, x al cubo, 3x al cuadrado y 6x. Los productos que no cambian de signo, ¿quiénes son? Tenemos acá este primer producto que es 12x al cubo. Siguiente producto es 0 y el siguiente es 2x al cubo. Ahora los que sí cambian de signo. El primero es 0. El siguiente es 6x al cubo. Y el siguiente es 6x al cubo también. Queda entonces menos 6x al cubo. Haciendo las cuentas, 12x al cubo menos 12x al cubo, 0 más 2x al cubo. Todo esto va a ser 2x al cubo. Listo. Tenemos un ejemplo de una función que, bueno, de un grosquiano que nos está dando 0. Pero ojo, ¿qué quiere decir esto? Que el conjunto de funciones son LI en el intervalo dado o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son LI o son LD? A ver, miramos. LI. Vale. Entonces revisemos la definición. Acá, bueno, no tanto la definición, del criterio. Tenemos que el conjunto es linealmente independiente. Es LI si solamente si el grosquiano es diferente de 0, pero ojo, para todo x en el intervalo. Todo x en el intervalo. Esta palabra acá hay que escribirla bien grande cuando escriban esto. ¿Qué quiere decir? Que la verdad es que esto es LD. Esto es LD en el intervalo. Bueno, básicamente es LD en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque no es LI en este intervalo. ¿Por qué no es LI en este intervalo? Porque el grosquiano no es diferente de 0 para todo x en el intervalo. De hecho, cuando x vale 0 y está en el intervalo, el grosquiano da 0. Por lo tanto, no es LI. Ojo, este conjunto de funciones, por ejemplo, si uno lo analiza, qué sé yo, en el intervalo de 0 a infinito, ¿cierto? Que no incluye el 0, entonces en este intervalo es LI. En este intervalo sí es LI. ¿Sí es claro por qué? Porque ahora el grosquiano es diferente de 0 para todo x en este intervalo. Para todo x en el intervalo de 0 a infinito. Caso contrario, bueno, cosas que no pasan, por ejemplo, en los otros ejercicios. Qué sé yo, en este ejercicio el grosquiano me da 0, pero no existe ningún intervalo en el cual el grosquiano sea diferente de 0 para todo x en el intervalo. No existe ningún intervalo, porque de hecho esto es 0 para cualquier número real. Lo mismo en el caso anterior, es 0 para cualquier número real. Y en el anterior también. Pero en este último ejemplo, no es 0 para todo número real. Entonces, depende de en qué intervalo lo esté analizando, el conjunto va a ser LI o va a ser LD. Dice también en álgebra 2, si tenía solución el determinante, quería decir que el rango de esa matriz sería 3. Y si tiene ese rango, pues existe un espacio euclidiano. Un espacio euclidiano que ¿qué? En el cual existen esas funciones. Vale. Eso está bien. En álgebra lineal 2 uno puede hablar de lo que es el rango de las matrices, hablar de los espacios columnas, ¿cierto? De los espacios de filas, de esos espacios vectoriales, que básicamente toman como bases las filas o las columnas. Y también se puede hablar de los espacios o subespacios generados por ese conjunto de vectores. Hay que identificar cuáles de ellos o cuántos de ellos son LI, y para eso es que uno habla del rango, ¿cierto? Si el rango es 3, por ejemplo,
puede generar o va a generar un espacio vectorial de dimensión 3 o un subespacio dependiendo del espacio en el que esté viendo todo. Si por ejemplo estos vectores, estas funciones las estoy viendo en R4, entonces el espacio que genera el conjunto, este conjunto de funciones es un subespacio de R4 y es un subespacio de 3 dimensiones. Pero bueno, son cosas de álgebra lineal 2 y creo que varios no vieron aquí lineal 2. Entonces, por ahora no nos vamos a angustiar con eso. Lo que sí quiero que entendamos es que cuando uno habla del Gaussiano o calcula el Gaussiano, ese Gaussiano debe ser diferente de 0 para absolutamente todos los valores de x en el intervalo que yo esté analizando. Básicamente yo no puedo decir nada de un conjunto de funciones si esto no está sujeto a un intervalo, ¿vale? Como les digo, si por ejemplo esto lo miro en el intervalo de 1 a 5, estas funciones son LI en ese intervalo. ¿Por qué? Porque el Gaussiano es diferente de 0 en ese intervalo. Pero si ahora veo esto entre menos 1 y 2, entonces ahí no es LI. ¿Por qué? Porque el Gaussiano cuando x vale 0 se hace 0. Entonces allí tenemos un problema. Bien, siempre que hablemos del Gaussiano en busca de responder la pregunta si un conjunto de funciones es LI o es LD, debemos analizar el intervalo. Sin el intervalo, pues no, básicamente no hay nada que decir. Básicamente no necesitábamos funciones algebraicas o logarítmicas. Por ejemplo, acá teníamos un ejemplo con funciones trigonométricas. No importa el tipo de funciones que trabajemos, puede ser una función cualquiera, lo único que sí necesitamos es que las funciones sean diferenciables una cantidad de veces, ¿sí? Que existan esas derivadas una cantidad de veces para poder construir la matriz. Pero en general no pone ninguna restricción sobre el tipo de funciones que podemos utilizar. ¿Bien? Vamos a seguir. Una vez que definimos lo que es un conjunto LI, con ayuda del Gaussiano tenemos este criterio que nos permite decidir más rápidamente si un conjunto es LI o no. Entonces ahora vamos a hablar de otras cosas que las personas que vieron álgebra lineal se les va a parecer mucho álgebra lineal en cierto sentido. Porque lo que les digo, acá estamos trabajando inicialmente con un espacio vectorial de funciones y entonces vamos a ver que en esencia lo que vamos a definir aquí como un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación homogénea, básicamente va a ser un subespacio vectorial y lo que viene siendo ese conjunto fundamental de soluciones va a ser una base para ese subespacio o ese espacio vectorial. Entonces veamos. ¿Qué es un conjunto fundamental de soluciones? El conjunto o un conjunto fundamental de soluciones tiene las siguientes características. Necesito n funciones que sean soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. Hay que resaltar que la ecuación es de enésimo orden y tenemos n soluciones, ¿vale? Tenemos la misma cantidad de soluciones como se indica el orden de la ecuación diferencial. Deben ser soluciones a la ecuación diferencial homogénea, deben ser la misma cantidad de soluciones tal como indica el orden de la ecuación y además deben ser linealmente independientes sobre un intervalo. Si todo eso ocurre, ese conjunto de funciones se dice que es un conjunto fundamental de soluciones dentro de ese intervalo, ¿vale? Entonces, repetimos, ¿qué es un conjunto fundamental de soluciones? Básicamente, si tengo una ecuación homogénea lineal de orden n, son n soluciones de la ecuación homogénea, son n soluciones.
que además son linealmente independientes. Si se cumplen estas dos condiciones, tener exactamente n soluciones y que las n soluciones sean linealmente independientes, entonces eso ya es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Bien? Básicamente, en lo que es álgebra lineal, uno tenía un teorema que decía que si uno tenía n vectores en un espacio vectorial de dimensión n vectores en un espacio vectorial de dimensión n que eran linealmente independientes, eso era una base. Y cualquier conjunto con más de n vectores tenía que ser linealmente dependiente. No sé si lo recuerdan ese teorema. Tenía que ser linealmente dependiente. Por otro lado, si a ese conjunto linealmente independiente le quito un vector, el resultado sigue siendo linealmente independiente. Es un teorema que en algunos textos se conoce como el teorema de más menos. No sé de pronto con qué texto trabajaron ustedes, pero puede que lo hayan conocido con ese nombre, ¿sí? Aquí más o menos pasa algo muy parecido. Si uno hace como la similitud con lo que estamos trabajando, que son ecuaciones diferenciales, conjuntos de funciones, entonces esos conjuntos de funciones hacen las veces de los vectores. Y lo que estamos viendo entonces acá en pocas palabras es que el conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial de enésimo orden es un subespacio de dimensión n. ¿Y quién es la base para ese subespacio de dimensión n? Es un conjunto fundamental de soluciones. Ya está. Resulta que cabe entonces la pregunta de, ¿será que siempre existe ese conjunto fundamental? Y es precisamente la respuesta la que nos da este teorema. Y dice precisamente eso, existe un conjunto fundamental de soluciones para cada ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden. ¿Sí? Cualquier ecuación diferencial homogénea de enésimo orden tiene un conjunto fundamental, admite un conjunto fundamental, que básicamente en álgebra lineal lo que se concluía era que cualquier espacio vectorial de dimensión n admitía una base, ¿sí? Si tenía dimensión finita, porque cuando la dimensión es infinita ahí hay problemas, ¿no? Ahí hay problemas. Pero cuando es de dimensión finita, entonces admite una base, siempre existe una base. Si alguien en algún momento estudió esa demostración, tiene algo que ver con principio, con axioma de elección, ¿sí? Con axioma de elección como tal. Tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con una construcción de ir tomando vectores y ir construyendo un nuevo vector que fuera linealmente independiente con los anteriores. Bueno, más o menos. Bien. Entonces ahora llegamos a concluir cómo se obtiene una solución general para una ecuación que es homogénea, lineal, de enésimo orden. Si tenemos nosotros ya identificado un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial de enésimo orden, si ya tenemos ese conjunto fundamental, entonces en ese mismo intervalo la solución general, ¿cómo está dada? Precisamente con el teorema del principio de superposición. Es decir, la solución general, ¿quién es? Una combinación lineal de las funciones del conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? Hago una combinación lineal de estas funciones y esa combinación lineal completa nos va a ofrecer la solución general. Por eso es que les digo que funciona como una base, porque básicamente a partir de combinaciones lineales estoy generando cualquier solución, es decir, cualquier función que está en el conjunto de las soluciones de ese espacio vectorial de dimensión n que representa el espacio de las soluciones de la ecuación homogénea de enésimo orden. ¿Vale? Dicho esto, vamos a ver entonces quiénes serán conjuntos fundamentales de soluciones. Muy importante, muchachos, lo primero que nosotros vamos a verificar, veamos en este ejemplo 7,
Lo primero que debemos verificar es que tanto Y1 como Y2 son soluciones de la ecuación diferencial. No basta con ver el Gaussiano, no basta con ver que son LI, porque puede ser que yo les dé una ecuación diferencial, ¿vale? Puede ser que yo les dé una ecuación diferencial y les dé un conjunto de funciones. Y les pregunto, ¿este conjunto es un conjunto fundamental de soluciones? Y tal vez lo que debemos no solamente es calcular el Gaussiano, ¿vale? Sino además ver que son soluciones. Acá les estoy haciendo un spoiler de lo que podría ser una pregunta en un examen. Por ejemplo, en un examen, recuerdo que hace unos semestres hice una pregunta así. Hice una pregunta de ese estilo. Digamos, puse esta ecuación diferencial. Puse esta ecuación diferencial así. Y dije, teniendo en cuenta esta ecuación diferencial y las funciones y1, vamos a decir 1, y y2, por ejemplo, x, establezca si forman un conjunto fundamental de soluciones. Muchas personas lo que hicieron fue calcular simplemente el Gaussiano de 1 y x, ver si eran funciones linealmente independientes, resulta que lo son. Este Gaussiano es diferente de 0, por ahí les da un intervalo, y entonces concluían que sí, que era un conjunto fundamental de soluciones. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque aunque sean linealmente independientes, no son solución de la ecuación diferencial. Basta con reemplazar y ver que no satisfacen la ecuación diferencial. Entonces son detalles que hay que tener muy presentes, ¿sí? Y bueno, en ese momento alguien dijo, no, profe, eso es una cascarita, no, profe, eso es trampa. No, eso no es trampa, eso son las definiciones, son los conceptos. La definición dice que es un conjunto fundamental de soluciones. Primero necesito que sean soluciones y luego que sean LI. Yo no puedo simplemente conformarme con que sean soluciones. O tampoco puedo conformarme solo con que sean LI. ¿Vale? Entonces no es ni cascarita ni trampa. Simplemente estoy mirando si tienen el concepto claro. Había, bueno, más adelante que vamos a ver la sección 3.2 de reducción de orden, tal vez les muestre algún punto de un examen y van a ver cómo pueden caer en preguntas donde, digamos, cometen errores de no verificar cosas como si lo que me están diciendo que es solución, ¿vale? Eso, aunque me digan que es solución, la verdad es que nosotros deberíamos chequearlo primero siempre. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces de la sección de ejercicios. Acá nos va a pedir analizar si un conjunto de funciones es un conjunto fundamental de soluciones. Y entonces lo primero que debemos chequear, ¿qué es, muchachos? El intervalo. ¿Cómo así el intervalo? ¿Qué debemos ver en el intervalo? Que se cumpla o sea, que al evaluar el determinante existan las dos funciones. Bueno, digamos, el Gaussiano es diferente de 0 en el intervalo. A ver, por ejemplo, problema 23, estas funciones van a ser linealmente independientes en este intervalo. ¿Y ya con esto es suficiente para que sea un conjunto fundamental de soluciones? No, y No, ¿Qué más hay que hacer? No, hay que evaluarlo en la ecuación diferencial. Eso es lo primero que deberíamos hacer. ¿Por qué es lo primero que debemos hacer? Porque si no son solución de la ecuación diferencial, entonces no tiene ningún sentido que mire que son LI, ¿vale? Si no resuelven la ecuación diferencial, si no son solución, no me interesa ver que son linealmente independientes porque ya no van a ser un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es verificar que son solución de la ecuación diferencial. Entonces, a ver, vamos a verificar esto. Tengo segunda derivada menos la primera derivada menos 12x menos 12 veces la función menos 12y igual a 0. Una ecuación homogénea. Y tengo el conjunto de lo que serían las funciones e a la menos 4x. Bueno, e a la 4x con e a la menos 3x es. Voy a poner e a la menos 3x, e a la 4x.
y nos pide analizar esto en el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que chequeen que ambas funciones son solución de la ecuación diferencial. Entonces, veamos, acá tenemos las funciones. ¿Quiénes serán las derivadas? Si estas son y, ¿quiénes son las derivadas? Voy a ponerlo así como a modo de conjunto. Entonces, la derivada de la primera, ¿quién es? Menos 3, e a la menos 3, x. La derivada de esta otra función, ¿quién es? 4, e a la 4x. Las segundas derivadas, ¿quiénes son? 9, e a la menos 3x y 16, e a la 4x. Y entonces ahora veamos, evaluando en la ecuación diferencial. Para las primeras funciones, bueno, la primera función y sus derivadas, evaluemos. Segunda derivada será 9, e a la menos 3x, menos la primera derivada, que será entonces más 3 veces e a la menos 3x, menos 12 veces la función, queda menos 12 veces e a la menos 3x, y efectivamente esto da 0, ¿cierto? 9 más 3 menos 12, eso es 0. En la segunda función, veamos. Tenemos la segunda derivada, 16 e a la 4x, menos la primera derivada, que es 4 e a la 4x, menos 12 veces la función, 12 veces e a la 4x, tenemos 12 veces menos 4 veces menos 2, perdón, 16 menos 4, 12 menos 12, 0. Efectivamente, satisfacen la ecuación diferencial. Ahora sí que procede ver que sean linealmente independientes, perdón. Entonces vamos a calcular el Gaussiano de e a la menos 3x, e a la 4x. Calculen ese Gaussiano a ver cuánto da. Siete a la X. 7 e a la x. Sí, señor. Vamos a hacer la cuenta, a ver. Entonces, tenemos acá e a la menos 3x, e a la 4x, derivada es menos 3, e a la menos 3x, bueno, 4 veces e a la 4x, y hacemos la cuenta, ¿no? Producto diagonal principal va a ser 4 e a la x, acá queda menos, con este otro menos queda producto de la diagonal secundaria, queda 3 e a la x, efectivamente es 7 e a la x. Observen que esto es diferente de 0 para todo x en el intervalo de menos infinito a infinito. Todo x en ese intervalo. ¿Cierto? La función exponencial nunca se hace 0. Conclusión, tenemos un conjunto de dos soluciones para una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Un conjunto que son soluciones y además esas soluciones, como son, linealmente independientes. Por tanto, el conjunto, este conjunto de funciones e a la menos 3x, e a la 4x, es un conjunto fundamental de soluciones. Soluciones de la ecuación diferencial y segunda. Acá teníamos menos y', menos 12y igual a 0. ¿Sí era así? Sí.
Y como les digo, importante, el intervalo. Sobre el intervalo de menos infinito a infinito. Eso es un conjunto fundamental de soluciones. No podemos dejar de examinar ninguna de las dos condiciones, ni el hecho de ser soluciones y tampoco el hecho de que sean linealmente independientes, ¿vale? A ver, miren a ver si tienen alguna pregunta de esa. Profe, la Sí, ecuación sí. diferencial debe ser ¿de qué tipo? Lineal y... Y homogénea. Lineal y homogénea. Pero no importa el grado. No, el orden no importa. Más adelante vamos a ver cómo hallar estas soluciones, ¿vale? Por ahora solamente podemos verificar. Es lo único que podemos hacer. Verificar. ¿Más preguntas? Vale. A ver, quiero que resuelvan este problema. Muy parecido, pero vamos a dar la ecuación diferencial. Y tercera menos 2y segunda menos y prima más 2y igual a 0. Vamos a poner a prueba las siguientes soluciones. El conjunto va a ser e a la x y e a la menos x. Quiero que me digan si eso es un conjunto fundamental de soluciones para esa ecuación diferencial.
Bueno, ¿qué han obtenido? ¿Son soluciones o no de la ecuación? Sí, Sí, son soluciones, vale. Siguiente, ¿son LI? sí, Vale, entonces, ¿forman un conjunto fundamental de soluciones? sí, Sí, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Todos de acuerdo. Bueno, chequemos acá algo. Vamos a chequear qué son soluciones. Bueno, José Manuel González dice no mucho, no mucho que no mucho de acuerdo, no muy de acuerdo. No mucho de acuerdo, profe, ¿Y por qué? por el determinante. Por el determinante. A ver, vamos a revisar entonces primero el Groskiano. E a la menos X. Y esto va a ser E a la X. E a la menos X. Esta derivada es E a la X. Y esta derivada va a ser menos E a la menos X. ¿Vale? Entonces, producto de diagonal principal va a ser menos 1, ¿verdad? ¿Cierto? Y el producto de la diagonal secundaria va a ser menos 1. Es decir, todo esto va a ser menos 2. ¿Sí les dio eso o no? sí, señor. Sí, Bueno, profe. y la constante de menos 2 es diferente de 0 siempre. Es que pensé, como está la misma, en la primera columna está el e a la x y en la segunda fila está el e a la x, pues pensé que se podía, o sea, como está en la misma la columna, pues pensé que no se podía, no tenía solución el determinante, pues no lo hice, por eso de una vez pensé. No, pero bueno, ahí podemos ver que el determinante a menos 2 es diferente de 0 siempre. Y es solución, eso sí lo chequearon ustedes. Voy a creer que chequearon bien y que es solución. A ver, entonces, aquí en el chat, después de ese último mensaje de no mucho, quiero que digan sí o no, si están de acuerdo en que esto es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo de menos infinito a infinito. Escriban sí o escriban no, ¿vale? Bueno, parece que tenemos quórum, ¿no? Tenemos unanimidad, todos dicen que sí, todos dicen que sí. Bueno, José Manuel dice que no. ¿Por qué ahora no, José Manuel? Porque todavía no he terminado el procedimiento y no puedo asegurar lo que los demás están haciendo. Vale, pero como les dije, vamos a suponer que sí son solución. Que las dos funciones sí son solución. Bueno, prácticamente todos dijeron que sí, ¿no? Prácticamente todos dijeron que sí. Y prácticamente todos se hubieran tirado este punto en el examen. ¿Forman un conjunto fundamental de soluciones? No. ¿Por qué no? La respuesta es muy simple y no tenía que hacer absolutamente nada. Es una respuesta de 10 segundos. No. ¿Por qué? Porque para formar un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial de orden 3, necesito exactamente 3 funciones y solo tengo 2. Entonces esto no forma un conjunto fundamental de soluciones. Lo lamento mucho, muchachos. En la definición hice hincapié en eso. Para hablar de un conjunto fundamental de soluciones, para hablar de un conjunto fundamental de soluciones, acá está, de una ecuación diferencial de enésimo orden, ¿qué necesito primero que nada? Necesito exactamente n soluciones. Deben ser
n funciones que sean solución. Lo primero que debo verificar es que tenga n soluciones. Entonces, en este caso, debía tener 3 soluciones, pero me dan solo 2 funciones. Entonces, si tengo 2 funciones, ya a partir de 2 funciones, ya está. No forma un conjunto fundamental de soluciones. ¿Cómo llaman a esa pregunta? ¿Pregunta cascarita? Vean que simplemente me estoy ciñendo a lo que es la definición. Necesito como tal 3 funciones que sean solución de la ecuación diferencial. Entonces no necesito decir nada más, simplemente digo acá hay 2 funciones, necesito que sean 3, exactamente 3, y que esas 3 sean solución y que sean LI para que formen el conjunto fundamental. Como solamente tengo 2, no basta con que esas 2 sean LI, son LI, perfecto, no basta con que esas 2 sean soluciones, no basta, porque necesito 3. Necesito 3. Entonces, mucho ojo a ese detalle. Mucho ojo a esos detalles. Hay detalles como estos, como les digo, que a veces no se miran con cuidado y puede ser que nos vayamos por el lado más operativo, por ver qué son soluciones, por ver qué son LI y concluimos. O a veces nos quedamos solamente con una parte de ese procedimiento y tal vez pensamos que simplemente con ver qué es LI ya está, o simplemente con ver qué son soluciones ya está. No, pero hay un conjunto de cosas que deben ocurrir todas para que se pueda concluir que eso forma un conjunto fundamental de soluciones. Eso tiene que quedar muy claro. Espero que estas preguntas que les estoy haciendo acá en clase sean preguntas que les sirvan para el examen y que en el examen no vayan a cometer errores como este. Y observen que esta pregunta puede ser que nos hayamos gastado 5 minutos para responderla e incluso responderla incorrectamente, pero si nos fijábamos un poco más en la definición misma, podríamos gastar, como les digo, 10 segundos. Profe, ¿el intervalo no habría que darlo para que sea un conjunto fundamental? Cuando no se indica intervalo, entonces uno supone que es el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Bien? De hecho, hay problemas en los cuales nos dan la ecuación diferencial y nosotros necesitaremos encontrar el conjunto fundamental. Y una vez demos el conjunto fundamental, también tenemos que decidir en qué intervalo funciona ese conjunto fundamental. Siempre que no se diga quién es el intervalo, se supone que es el intervalo de todos los reales, de menos infinito a infinito. Bien. En las siguientes secciones, sección más o menos 3.3, 3.4, sobre todo en la 3.3 vamos a ver cómo hallar este tipo de soluciones. La otra solución a esta, a ver, si ustedes le agregan a esto, a ver, la otra raíz es 2. Si le agregan a esto e a la 2x, e a la 2x también es solución. E a la 2x también es solución y estas funciones van a ser linealmente independientes. Ahora sí pueden chequear con estas 3 funciones. Ya habían chequeado que la primera y la segunda eran solución. Lo único que les queda es chequear si la tercera también es solución y cambiar prácticamente el Gaussiano. Ya el Gaussiano no va a ser de estas 2 funciones, sino va a ser un Gaussiano de 3 funciones. Las funciones serán e a la x, e a la menos x y e a la 2x. Agregan esto, 2 veces e a la 2x, e a la x, e a la menos x, 4 veces e a la 2x. Hagan la cuenta y bueno, ese Gaussiano debería ser diferente de 0 para todo x en los reales. Esta función debería ser solución y entonces ahora sí ya tenemos 3 funciones que son soluciones a una ecuación diferencial homogénea lineal de grado 3 y que además estas 3 soluciones son linealmente independientes. Ahora sí tengo todas las condiciones para asegurar que este conjunto
es un conjunto fundamental de soluciones para esta ecuación diferencial sobre el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Bien? ¿De dónde salen estas soluciones? Bueno, eso ya se los enseñaré la próxima semana cuando veamos esas secciones y les enseñaré cómo a partir de la ecuación diferencial uno puede extraer las soluciones y no como lo estamos haciendo en momento, ¿no? Que estamos dando la ecuación diferencial y también las funciones que son solución o que son candidatas a solución. Ya lo que hay que ver es verificar si de verdad son solución o no. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy.